Buenos días a todos, bienvenidos a Casa Árabe en una actividad que en este caso tiene dos aspectos que interesan especialmente a Casa Árabe, por cuanto que se va a tratar una cuestión de género y también un tema social y económico a los que hasta ahora no hemos dedicado tantas actividades. De la mano de la OCDE vamos a presentar aquí el informe Empoderamiento económico de las mujeres en los países MENA. No voy a entrar en el contenido, puesto que esto van a analizarlo y lo va a presentar las otras personas que me acompañan en la mesa, que son hoy día nada menos que el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando García Casas. Muchas gracias, secretario de Estado. El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, don Luis Tejada. Muchas gracias, igualmente. Y también el autor del informe, el coordinador del informe, don Carlos Conde, de la OCDE, que será el primer ponente tras esta presentación. Sin más, paso la palabra al secretario de Estado de Cooperación Internacional, al director general de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería muy brevemente, aparte de agradecer a Casa Árabe el haber organizado este evento e invitarnos al mismo, presentar un poco a Carlos Conde y a la OCDE el trabajo de la OCDE en este ámbito de países árabes, ¿no? O países del Mediterráneo Sur. Carlos Conde, yo le conocí cuando llevaba poco tiempo destinado en la embajada ante la OCDE, en la representante de la OCDE, donde era segundo. Se le buscó, se le contrató para dinamizar el programa MENA, OCDE, que acababa de crearse. Le había dado un gran impulso el secretario general Gurría a estas actividades con terceros países. Desde el principio mantuvimos una muy buena y frecuente comunicación y tengo que un poco alabar el camino que se ha hecho dentro de la OCDE. Ahora está trabajando en la Secretaría con el señor Gurría, y el trabajo conseguido con MENA. MENA al principio era poco más que unas reuniones de carácter regional, de niveles, yo diría, funcionariales medios, con un programa un tanto ambicioso de trabajo, con muchos temas, tocaba muchos palos, y se ha convertido al final en un conjunto de actividades de cooperación bilateral importante. Lo más quizá relevante, una de las cosas más relevantes, es el programa de reformas que ha emprendido el gobierno marroquí, un poco bajo si no la tutela, al menos el apoyo, con el apoyo de la OCDE, y yo diría que a petición y con financiación del propio gobierno marroquí. Es decir, la OCDE se ha convertido en una institución de referencia para países en desarrollo. Yo creo que aquí ha jugado un papel muy importante el secretario general Gurría. Yo recuerdo los debates en el Consejo de la OCDE. Al principio los países de la OCDE se resistían, incluidos muchos países que trabajan mucho con países en desarrollo, que colaboran, los nórdicos, por ejemplo, ¿no? Que decían que tenían para eso otras organizaciones y que la OCDE era un club para buenas prácticas y buenas políticas de países desarrollados y que no había que contaminarlo, ¿no? El argumento era que la OCDE, que había sido el 90% del PIB mundial cuando se creó, estaba ahora mismo en torno al 60% y había dejado de jugar un papel fundamental en la economía mundial, y no lo iba a jugar si no intentaba meter en sus trabajos y en la propia organización a países emergentes, ¿no? de desarrollo de renta intermedia fundamentalmente. Y a partir de ahí, ¿verdad?, han ido ingresando países de renta intermedia, y se ha establecido un denso entramado, y se ha establecido un denso entramado de relaciones con países terceros que van más allá incluso de los aspirantes al ingreso. En fin, solo por recordar, ahora en América Latina ya ha solicitado el ingreso Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, ya lo es México y es Chile. Es decir, la OCDE, el secretario general Gurría la ha convertido en otra cosa, mucho más atractiva, yo creo, y también con mucha más amplitud de miras. Por último, quería mencionar muy brevemente el trabajo que ha hecho bajo la dirección de Carlos Conde, de la OCDE en este caso, que es muy interesante por los contenidos, pero también es muy interesante como producto del conocimiento. Es como con un instrumento, con un libro, con un trabajo intelectual, se consigue poner en marcha un verdadero proyecto de desarrollo transformador. Es interesante no solo por los contenidos, que lo es mucho, esos contenidos comparativos entre países, lo es también por cómo se ha elaborado. No se ha contratado a un catedrático para que lo escribiera, se ha creado grupos de trabajo en cada uno de los países
grupos de trabajo que tienen consultores y sector privado, pero tienen también, estaban integrados parlamentarios y sociedad civil, y todos ellos han procedido a hacer un diagnóstico de su país y además a comparar entre unos países y otros, y nos dan un panorama de gran diversidad entre estos países, en gran diversidad en legislación y gran diversidad en prácticas, ¿no? Y establece unos hitos de superación, ¿no? Y por último, yo creo que, además de la comparación y este sistema participativo de elaboración, este trabajo fue presentado hace poco en la Conferencia del Cairo, en la que participaron muchos ministros de países de la zona y donde hubo una discusión abierta de un tema que hace no muchos años era considerado altamente sensible y que apenas se tocaba. La situación de la mujer, el estatus jurídico civil de la mujer, por ejemplo, la situación del derecho de familia. Al hilo de este trabajo se han tocado temas nucleares clave de la situación de la mujer, se han debatido en público y de alguna manera se ha constatado la voluntad de reforma. Lo que por último implica también que por debajo, con independencia de la situación en cada país, de la evolución democrática o de la situación política del instante, sí demuestra que hay una corriente de reforma muy profunda que subyace a todo, digamos, a los diversos regímenes en toda la región. Y este trabajo lo pone muy de relieve. Nada más, muchas gracias. Dejo al secretario de Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Bueno, buenos días, good morning, ahlan wa sahlan wa marhaban. Y muchas gracias al director de Casárabe, al director de la CID, a Carlos Conde, por compartir esta mesa. Yo creo que ha dicho el director el valor de este informe, yo lo he estado leyendo en estos días y realmente no solo es que he aprendido mucho, sino estoy también muy impresionado por su calidad. Creo que es uno de los grandes desafíos, que esto ha tardado 3 años en elaborarse, se ha trabajado con gobiernos, con expertos, con sociedad civil y aborda quizá por primera vez muchas cuestiones relativas al estatus civil y al derecho de familia. Y esto influye decisivamente en la igualdad. Miren, si toda la humanidad firmó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay 2 objetivos profundamente imbricados. El 4, la educación, el acceso para todos a una educación de calidad, y el 5, la igualdad de género. Y si esto compromete a toda la sociedad internacional, los países del Mediterráneo Sur no pueden ser una excepción. Hay muchas cosas por hacer. La desigualdad es uno de los principales obstáculos al crecimiento y, como decía el anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para la Agenda 2030 todos somos países en desarrollo. Entonces, yo creo que la presentación de este informe y este mismo acto son un ejercicio de solidaridad. Tenemos avances, nosotros hemos sido un país mediterráneo, somos que también en las últimas décadas ha hecho grandes cambios y tiene que seguir haciéndolos en materia de igualdad de género. Se van viendo a lo largo del informe que hay cosas importantes que mejorar estos países, Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, Jordania, Egipto, tienen todavía un porcentaje bajo de mujeres empleadas. Hay diferencias salariales, hombres-mujeres, pero esto también lo padecemos aquí. Hay un sector informal, la informalidad en el trabajo no solo es que afecte a los derechos de los trabajadores, es que si no se pagan impuestos no se pueden hacer políticas públicas y entonces no puede haber carreteras, hospitales o educación. Y, además, pues, la creación de empresas por las mujeres está aún en términos muy bajos, sin mencionar los problemas que puede haber de acoso sexual en el trabajo y en el transporte. Y fíjense que esto ocurre hasta en Hollywood. Es decir, no es un tema aislado, es un tema que nos tiene que preocupar mucho. Respecto del transporte, la ECID está colaborando en una iniciativa, Safe Cities, que es que las mujeres puedan, en los espacios verdes y en los transportes públicos, no ser objeto de atentados a su dignidad. Y en este caso estamos trabajando en Quito, en Tegucigalpa, en Ciudad de México y en Ciudad de Guatemala, entre otros. Es también muy interesante el informe los cambios constitucionales. No es solo que tras la primavera árabe haya habido cambios. Lo importante es que esos cambios en las constituciones se hagan el trickle down, pasen a la legislación y además que la legislación
se ponga en práctica. A veces hay un gap entre la práctica y lo que dice el texto legal. Es también importante que las mujeres sean conscientes de sus derechos, y para esto el objetivo 4, la educación. Y a su vez que cuando sean conscientes de sus derechos, la práctica social no les impida acceder a su ejercicio, a los derechos y a los tribunales, a donde puedan ser objeto de atención. Es muy interesante lo relativo al derecho de familia, la necesidad de hacer avances en lo que se respecta al matrimonio, al divorcio, al derecho de propiedad, a la herencia y a la libertad de salir de casa y hasta transmitir la nacionalidad que tiene la mujer. Los derechos laborales. Entonces, yo creo que no es solo que se detecten, además con un buen aparato estadístico, que se detecten los problemas, sino también cómo abordarlos. A través de los cambios legales son muy importantes, pero lo más importante es que las sociedades evolucionen, la práctica social, la idea del respeto y de la igualdad. Y como bien decía el director de la ECID, bueno, de alguna manera, en los últimos 30 años de la cooperación española, el género siempre ha sido un elemento transversal a toda la política de cooperación española, con cualquier gobierno y de cualquier signo político. Desde el 2012, la agencia, la ECID, tiene un programa regional para género y mujeres dentro de un programa mayor de gobernanza, es el programa Masar Género, dentro del programa Masar, para la gobernanza tras los importantes cambios políticos sucedidos en el mundo árabe. Y 5 años más tarde seguimos en lo mismo. De hecho, estamos elaborando una estrategia de género para el norte de África y Oriente Medio. Y son los mismos objetivos que persigue la OCDE en su estudio. La lucha contra la violencia hacia las mujeres y los cambios en el ámbito legislativo y la promoción de la igualdad ante la ley. Pero en esto no estamos solos, y será un poco ahora, al terminar mi intervención, lo que quiero decir. En esto nos ayuda la Universidad Complutense, el Consejo General del Poder Judicial y el Arab Women Legal Network, y un grupo de mujeres expertas, catedráticas, juezas comprometidas a lo largo de los países de referencia en esta constante lucha por la igualdad. Y quiero también mencionar la colaboración, creo que muy eficaz, AECID-OCDE, en Túnez, en Marruecos y en programa de gobernanza regional. Que hayamos hecho esto el día de hoy yo creo que es una cosa interesante, porque saben que el 25 de noviembre no se puede celebrar. Se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y el 10 de diciembre tiene lugar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es bueno que en este ciclo de días donde tenemos que pensar en un drama tal como que, al menos según las estadísticas, el 20% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido objeto de violencia sexual, o la mitad de los homicidios intencionados de mujeres ocurren a manos de sus parejas o familiares, ¿cuánto queda por hacer en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo? Y bueno, como somos países todos ribereños del Mediterráneo, creo que aquí es importante decir que en la vida se llega más lejos si se navega en convoy, si se navega juntos, está uno más protegido y consigue mayores objetivos. De modo que tanto Marruecos, Túnez, Argelia, como Jordania, Libia y Egipto nos pueden considerar y pueden considerar a la cooperación española y sin duda a la OCDE amigos, socios y aliados para seguir navegando en convoy contra este drama de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. A continuación pasamos a la presentación del informe. Junto a Carlos Conde subirán a la mesa para acompañarle y para ayudarle a presentar el informe la señora Nicola Ellerman, responsable del programa sobre competitividad MENA-OCDE, y la señora Nora Alim, investigadora independiente que ha venido desde el Cairo para estar hoy con nosotros. Nos acompañan también los embajadores de Túnez, uno de los países más ejemplares, sin duda, por su reciente evolución en cuestiones de género, las modificaciones legislativas, que son un motivo de gran esperanza no solo para Túnez, sino para todo el mundo árabe y para todos nosotros. Y el embajador de la Liga Árabe. Muchas gracias, embajadores, por estar con nosotros. Gracias.
Sí, buenos días, señores y señoras. Señor secretario de Estado, director de la Casa Árabe, Luis Tejada, director de la ECID, muchísimas gracias por esta acogida tan cariñosa y tan entusiasta al trabajo de la OCDE. Nos ha emocionado mucho contar con su apoyo, que desde luego ha sido fundamental en todo el trabajo de la OCDE en MENA. Como muy bien decía Luis, esto cuando se inició hace unos años era un reto considerable porque la OCDE no tenía una gran experiencia en aquel momento en trabajar con economías en desarrollo y emergentes, pero algunos países visionarios, y entre ellos España, uno de los primeros, observó con mucha razón que los países árabes eran países de renta media con un gran potencial económico y que era necesario comenzar a trabajar con ellos con lo que es el método tradicional de la OCDE a lo largo de las décadas, de las buenas prácticas, de los estándares internacionales, del buen conocimiento de los fenómenos económicos y sociales a través de la medida, de la estadística, de manera que la calidad de las políticas públicas y el impacto de las políticas públicas fuera más efectivo. Y comenzamos efectivamente de una manera modesta pero ambiciosa, y tenemos que decir que a lo largo de los años hemos ido consolidando este proceso basado en el diálogo con los países, basado en la cooperación en términos de igualdad, pero sobre todo basado, digamos, en el conocimiento empírico y en la medición de los fenómenos, que para la OCDE es siempre el punto de partida para, a partir de ahí, poder diagnosticar, poder evaluar y poder tratar de dar las respuestas de política pública adecuada a las necesidades económicas y sociales. Este es uno de las preocupaciones que existen detrás de nuestro trabajo en género en el mundo árabe, pero que se contextualiza, en este caso, de una manera muy clara en una preocupación mayor de la OCDE sobre la problemática de género y de igualdad entre el hombre y la mujer en los propios países de la OCDE. Desde hace ya una década, al mismo tiempo que esta preocupación por las economías emergentes iba consolidándose, el secretario general Gurría ha puesto también la problemática de la mujer en el centro de la preocupación de la OCDE. En el año 2013 se aprobó una recomendación de la OCDE sobre igualdad de género en diversos ámbitos, educación, economía, emprendimiento, y se lanzó un trabajo muy importante para medir en los países de la OCDE cuál era el estatus de la mujer en los diferentes ámbitos que analiza la OCDE. Y tengo que decirles que los resultados pues, fueron francamente decepcionantes. En primer lugar, era muy difícil medir la situación de la mujer, pero en la medida que fue avanzando esta medición se constató que la brecha en género en los países de la OCDE, que supuestamente son las economías más avanzadas, era muy importante. Hemos lanzado este año un informe que tengo aquí a su disposición, La batalla por la igualdad, una batalla cuesta arriba, creo que sería la traducción al español, en las que se desarrollan una serie de, digamos, mediciones sobre los ámbitos más relevantes y querría compartir algunos datos con ustedes. En los países de la OCDE, menos de un tercio de los gestores de empresas son mujeres. Las madres tienen un 23% menos de probabilidades de tener un empleo que los padres. La media de las mujeres empleadas a tiempo completo en cuanto a la brecha salarial es del 15% en los países de la OCDE. Y esto para las mujeres empleadas a tiempo completo, porque sabemos que las mujeres trabajan a tiempo parcial mucho más que los hombres. Y las mujeres tienen un 11% menos posibilidades de tener un empleo pagado. Son datos bien conocidos que en el ámbito político la mujer está infrarrepresentada. En la media de la OCDE solo un 29% de los parlamentarios OCDE son mujeres, y en cuanto a los puestos directivos en las administraciones centrales, solo el 33% están ocupados por mujeres en los países de la OCDE. A partir de aquí son datos, como digo, de la OCDE y que son
digamos, el resultado de un trabajo importante de medición que no es siempre fácil de aplicar, y de hecho en el mundo árabe hay un gran problema con el acceso a los datos y la posibilidad de medición. Pero sobre todo la OCDE, evidentemente su preocupación es económica, y lo que esto muestra es que las sociedades en las que la mujer no está plenamente incorporada en la economía pues pierden un gran potencial de competitividad y de creación de riqueza. Ahora ya, viniendo al mundo árabe, que es el objeto de nuestro debate hoy, el tema del empoderamiento económico de la mujer es un elemento central, evidentemente, de la preocupación. Cuando hablamos de empoderamiento económico de la mujer, nos referimos a varios aspectos: la capacidad de la mujer para ejercer una vida económicamente independiente y autónoma, tener acceso al empleo y también tener la capacidad de emprender y de crear su propia actividad económica. En cuanto al empleo, es importante distinguir el empleo público y el privado. Sabemos que la mujer en el mundo árabe está mucho más incorporada al sector público, de una manera mucho más destacada, y sin embargo hay una incorporación muy reducida al ámbito privado y al mismo tiempo un nivel muy bajo de emprendimiento. Pero antes de compartir con ustedes algunos datos sobre la situación económica de la mujer árabe, me parece que es importante contextualizar este papel económico de la mujer en el contexto de las economías árabes, porque es relevante saber de qué contexto económico estamos hablando. Y para eso querría compartir algunos datos con ustedes. Aquí tienen el índice de crecimiento económico comparado de diversas regiones del mundo, la OCDE en azul, otras economías emergentes, América Latina, África subsahariana y Oriente Medio, que es la línea roja. El dato destacado es que hace una década el mundo árabe estaba creciendo a unos niveles aceptables, 5 o 6%, con potencial de creación de empleo. Fueron afectados por la crisis financiera global, pero mucho más por, digamos, la inestabilidad política a partir de 2011, y en este momento estamos hablando de una región que crece a unos niveles muy bajos, digamos, para las necesidades de creación de empleo que tienen. Uno de los elementos, digamos, de poco dinamismo de las economías árabes es un problema de diversificación. Son economías, algunos países muy centrados en la explotación de recursos naturales y otros que no han, digamos, diversificado su economía de una manera que permita una integración en la economía global suficiente. Y como estos son unos indicadores para medir el bajo índice de diversificación de las economías árabes, que tiene como consecuencia también un sector privado muy débil. Son economías en las que, en general, el sector público tiene un papel muy relevante, el sector privado, muy frecuentemente informal, está reducido y tiene una escasa capacidad de creación de empleo. Aquí tenemos otros indicadores que nos permiten medir el poco dinamismo del sector privado. En el mundo árabe tiene el porcentaje menor de creación de empresas y de, digamos, espíritu empresarial, que evidentemente es un elemento dinamizador de la economía. Es importante comprender este contexto al encuadrar, al comprender la situación económica de la mujer árabe, que al mismo tiempo que sufre las dificultades de las mujeres de otras regiones en términos de, digamos, de discriminación, de pautas culturales, tiene también, digamos, un contexto económico que es más difícil en esta región, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero lo que hemos constatado en los estudios es que es doblemente difícil para los hombres que para las mujeres. Y, en efecto, todos los datos nos indican que los índices de empoderamiento económico, de integración económica de la mujer en el mundo árabe están entre los más bajos del mundo. Y claro, uno se tiene que preguntar por qué, y uno se tiene que preguntar cuáles son las causas y cómo atacar esas causas para lograr un cambio que sea razonable.
Y lo que podemos también constatar es que el cambio es posible, y estas son también las buenas noticias. Aquí tienen los datos sobre la evolución del nivel de educación en el mundo árabe, y se constata fácilmente en los últimos años, en la última década, un crecimiento muy importante del nivel educativo de la mujer, con resultados muy buenos, incluso resultados que no son muy conocidos, pero a veces excepcionales. En los países del Golfo, por ejemplo, el índice de acceso a la educación terciaria está entre los mayores del mundo. El de la mujer árabe, me refiero, en los países del Golfo. Hay un gran aumento del nivel educativo que, sin embargo, no se traduce en absoluto en una mayor participación laboral. Algo que en una diferente medida también sucede en nuestros países, pero que en el mundo árabe es particularmente dramático. Aquí tienen una comparación de los países árabes cubiertos por el informe con la OCDE, pero también con otras economías emergentes. Es importante comparar con países de una cierta similitud: China, Brasil, Sudáfrica, Indonesia y la India. La India está a la par, pero los demás pueden ver ustedes que el índice de participación de la mujer en el mercado laboral es extremadamente bajo en el mundo árabe. Y aquí, si comparamos ya los datos entre hombre y mujer, pero sobre todo por tramos de edad, podemos ver todavía que la importancia de la brecha. Como he dicho antes, el empleo es un problema general en el mundo árabe, para mujeres y también para hombres, pero podemos diferenciar claramente que es mucho más elevado para mujeres, y sobre todo para mujeres jóvenes, que tienen un porcentaje de desempleo extremadamente alto. Hablamos del 64,8% en Egipto, o del 47%, la media de la región MENA, y un país como Jordania. Entonces, los datos nos dicen muy claramente que el diferencial entre hombre y mujer es enorme, y sobre todo la situación de la mujer joven, que, como acabamos de ver, sorprendentemente tiene un nivel de educación muy mayor al de cualquier otra corte histórica del mundo MENA. Esto, naturalmente, hay que conectarlo no solo con la situación de discriminación que sufre la mujer, pero también con lo que les decía al principio de la falta de dinamismo de la economía árabe y de su poco potencial de crecimiento. Uno de los factores que explican también este poco dinamismo es un problema de competencias, y un problema muchas veces de, digamos, las competencias que proporciona el sistema educativo para integrarse en una economía global. Y tenemos, digamos, toda esta gran cantidad de mujeres educadas que, sin embargo, no están contribuyendo a la economía, reforzando, digamos, este círculo vicioso de falta de crecimiento y de competitividad. Lo mismo ocurre en el ámbito del emprendimiento y de la creación de empresa. En esto quiero subrayar que el papel de la mujer empresaria es a veces malinterpretado, en el sentido de que la mujer empresaria no tenemos que pensar en empresas, en personas de clase alta o media, sino que tiene una función social enorme en muchos sectores económicos: la hostelería, la limpieza, la agricultura, etcétera. La capacidad de autoempleo y de crear pequeñas empresas formales tiene un gran potencial de lucha contra la pobreza, pero vemos que en el mundo árabe los porcentajes son muy reducidos. En la OCDE hemos trabajado durante varios años en este tema, tratando de estudiarlo y de analizarlo desde distintos frentes. He traído varias publicaciones, uno sobre mujeres en la vida pública, donde estudiamos la participación política de la mujer, pero sobre todo las instituciones que existen para la igualdad en el mundo árabe. Y aquí tenemos que decir que hay también muy buenas noticias que compartir. Los países árabes han hecho grandes esfuerzos en la lucha por la igualdad. La mayor parte de los países, si no todos, tienen instituciones sólidas, ministerios de igualdad, secretarías de Estado, instituciones administrativas que trabajan sobre esto, tienen estrategias, han legislado siempre en un sentido progresivo. Lógicamente, lograr el impacto de estas políticas es difícil, pero digamos que hay una base institucional para plantearse objetivos ambiciosos. Comenzamos trabajando sobre el tema de la mujer empresaria, y tenemos también varias publicaciones sobre este asunto, pero en la
discusión sobre cuáles eran estas causas y cómo encontrar qué elementos explicativos nos pueden dar luz sobre cuál es el problema específico del mundo árabe y cómo solucionarlo, pues nos encontramos con la cuestión legal, la importancia del derecho y la posible existencia de discriminaciones legales. Y fue esta la preocupación que nos llevó a lanzar este informe en un momento muy concreto, que era el poco tiempo de las revoluciones árabes, en las que muchos países estaban reformando sus constituciones y a través de las constituciones el resto del marco legal, y nos pareció importante hacer un enfoque de género sobre la reforma legal. Y mis compañeras van a desarrollar con todo detalle esta preocupación, pero el mensaje, digamos, simple, sencillo, duro de transmitir, pero exacto, es que en términos generales en todo el mundo la mujer sufre discriminación salarial, pautas culturales, violencia en nuestros países, pero la discriminación legal no existe en todos los lugares y muchas partes del mundo, muchos países han desarrollado esfuerzos muy importantes para erradicar la discriminación legal, cosa que también han hecho los países árabes, pero todavía, a pesar de estos esfuerzos, existen elementos discriminatorios que, en nuestra opinión, tienen un impacto económico importante. Este era el objetivo del informe y a partir de ahora mis compañeras van a desarrollarlo con más detalle. Muchas gracias. Good morning. I'm Nicola Ehlemann. I have worked on gender aspects en aspectos de género en la región MENA desde el 2006, del 2006 al 2009. Es para nosotras un honor estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, sobre todo por la oportunidad que nos brindan de presentar este informe. He quedado impresionada con el resumen que nos dio el secretario de Estado. Tengo que reconocer el papel de España no solamente por habernos invitado esta mañana, sino también por el programa en el que yo trabajo, que fue liderado por España. Luis Tejada desempeñó un papel muy importante entonces y ha sido España quien ha dado el mayor impulso al aspecto de la igualdad de género como uno de los planteamientos del programa, porque al principio, cuando empezamos, no sabíamos cómo hacerlo. Empezamos tratando en el desarrollo económico, la competitividad, el establecimiento de un entorno económico para el desarrollo del sector privado en la región MENA. Empezamos a trabajar o a fijarnos también en la creación de empresa por parte de mujeres. Luego realizamos nuestro análisis y nos dimos cuenta de que sí hay apoyos para todas estas actividades. Si nos fijamos en las cifras, no hay desarrollo económico, no se dispara, y empezamos a preguntarnos si no había una interacción entre la economía y los aspectos legales. Así que tengo que reconocer el papel que ha desempeñado España en estos esfuerzos, así como Suecia, por todo el apoyo que nos ha brindado. Y también el papel de los hombres, sin los cuales evidentemente no podríamos tampoco conseguir nada, y no podríamos haber hecho este trabajo tampoco sin la aportación de muchos integrantes de nuestra red, de, por ejemplo, la Liga de Estados Árabes y de otras instituciones con los que hemos colaborado durante todo el programa. Esta publicación es el resultado de un programa que empezó inicialmente con los cambios que se realizaron en estos países a partir del 2010. Una preocupación común nos guiaba: examinar las repercusiones jurídicas de todos estos cambios, y a partir de entonces
Surgió más y más interés por estas conclusiones. Esto es resultado de un trabajo de muchísimas personas e instituciones que en un periodo de transición querían fijarse en los siguientes puntos. En primer lugar, lo que estaban haciendo estos países para la igualdad de género y la eliminación de la discriminación a nivel interno. Analizamos la arquitectura global de la legislación, empezando por la Constitución y luego mirando el derecho familiar, empresarial, fiscal y de otro tipo. Es decir, hemos examinado estos países de forma coherente, pero luego también realizamos comparaciones entre estos 6 países, que son los que forman parte de nuestro informe: Argelia, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos y Túnez. Los aspectos jurídicos per se a lo mejor no son expresión de lo que buscábamos. Queríamos saber sobre todo cuáles son las repercusiones económicas de todos estos elementos. Y llegamos a reconocer que estos países han hecho muchos esfuerzos y también han progresado de forma muy impresionante. Carlos ha mencionado, por ejemplo, la educación. Nos preguntamos a veces a qué se debe este progreso. Sí, a veces oímos que hay leyes, pero que no realmente se respetan, que las leyes realmente no cambian las cosas. ¿Por qué han cambiado estos países? Porque se cambió la ley, cambiaron los aspectos legales en todo lo relativo a la educación, centrándose en la igualdad, educación para niños y niñas. Quiero decir que la ley realmente importa, la legislación importa. Yo no soy jurista, pero mi padre sí lo era. Cambiar la ley sí tiene repercusiones importantes. Otra cosa importante, los países que hemos examinado, todos respetan las normas internacionales y han expresado compromisos frente a la no discriminación e igualdad, cosa muy importante como punto de partida. Y el segundo aspecto importantísimo es que los cambios constitucionales que se han realizado desde el 2010, en Marruecos 2011, en Túnez 2014, Egipto el mismo año, la enmienda fundamental de la Constitución jordana o argelina y la declaración provisional de Constitución en Libia, todos ellos se refieren al principio de la igualdad y no discriminación, lo cual constituye un muy buen punto de partida. La Constitución no se refiere en todas estas constituciones de la misma forma a la igualdad y a la ausencia de discriminación. Podemos decir que algunas son quizá más progresivas que otras, pero en cualquier caso estos cambios se han dado y a partir de estos cambios podríamos decirnos también que en todos estos países las constituciones tienen los niveles. Es decir, las cláusulas constitucionales realmente debieran luego desembocar en cambios en todo el resto de la legislación de forma coherente y consistente. Podríamos decir que para esto hace falta tiempo, cosa que es cierta. Hay cláusulas que forman parte de sus compromisos internacionales y también de la Constitución que todavía no se han traducido en cambios en legislaciones más concretas. Y es aquí donde surge la urgencia, o quizá donde identificamos un cambio muy importante. La persona responsable del trabajo en Egipto, que es experto en derecho familiar, nos ha hecho entender muchísimo las repercusiones que tiene el derecho familiar en todo el ámbito jurídico, legislativo y también en los aspectos de implantación a nivel social en la región. Y ella nos explicará más este aspecto. Lo que tenemos que decir es que el derecho familiar desempeña un papel importantísimo y además está en relación con otras muchas leyes. En algunos países se ha empezado a enmendar, a modificar el código familiar. Por ejemplo, la obligación de la mujer
el deber de obediencia de la mujer se mantiene en algunos países, pero en otros se ha eliminado. Y aunque se haya eliminado de la ley, puede seguir existiendo en la sociedad, en la mente de las personas. Como sigue existiendo en la mente social, hay un elemento que sigue existiendo, es decir, la carga de los cuidados. ¿Cuántas horas dedican las mujeres, mucho más que los hombres, a cuidar de su familia, de los niños, de los ancianos? Otro elemento importante en el derecho de familia es que a la hora de tomar decisiones las mujeres no tienen el mismo poder que los hombres en la familia. En algunos países, aunque no estén obligadas a obedecer al hombre, no tienen los mismos derechos al desarrollo de carrera profesional, al viaje, a divorciarse, a heredar o a tener acceso a la riqueza. Aquí sigue habiendo diferencias importantes y las diferencias entre los países también son considerables y merecen un análisis más detallado de lo que podríamos hablar quizás posteriormente. Lo que a mí más me ha sorprendido como mujer, y ahora hablo desde el corazón, es que la interacción de todas estas cláusulas jurídicas, que a lo mejor una a una no parecen tan importantes, cuando las tenemos en cuenta, a la vez en algunos países nos damos cuenta de que las repercusiones son tremendas y llevan a la mujer a una postura muy incierta, caracterizada por la inseguridad. Si desobedeces a tu marido, puede que él tenga derecho a repudiarte de la noche a la mañana y te encontrarás totalmente empobrecida. Si tu marido te dice que no puedes salir de casa y le desobedeces, puedes acabar en una situación tremendamente difícil, te encontrarás sin nada. Puede que tengas que volver a casa de tus padres y si no puedes, acabar en la calle, lo cual es tremendo como perspectiva. Es decir, tenemos que plantearnos todos estos elementos para saber realmente dónde están las principales dificultades. También vemos que aunque hay diferencias entre cada uno de los países, las cláusulas en el Código de Familia tienen relaciones varias con otras leyes, incluido el derecho laboral, que en estos países menciona siempre el derecho a la no discriminación y a la igualdad, y también a la igualdad de sueldo, de remuneración. Cuando empezamos a trabajar en cada uno de estos países, porque no solamente analizamos el marco jurídico, sino que también en estos 6 países establecimos conversaciones con grupos objetivo constituidos por estudiantes, empresarios, gente que vivía en lugares lejanos, artesanos, para saber más sobre sus percepciones, para saber cómo vivían estas personas su vida y que les motivaba y les incentivaba. La igualdad de sueldo no es una realidad de facto. Nos dimos cuenta. Ahora bien, la gente suele creer que sí existe esta igualdad, aunque de facto brilla por su ausencia. También detectamos diferencias en las normas y actitudes sociales que se ven muy influidas por los reglamentos con una perspectiva de género. Por ejemplo, el Código de Familia o el Código Laboral. Por ejemplo, en la legislación laboral, las prestaciones parentales están sesgadas a favor de las mujeres. Son únicamente las mujeres las que pueden recibir prestaciones. Ahora bien, esto supone un gran número de obligaciones para el empleador, porque las prestaciones no salariales nada más que benefician a los hombres. La jubilación y los impuestos hacen que sea más caro para una empresa emplear a mujeres que a hombres. Y todo ello desempeña un papel importantísimo en las decisiones que se toman en el mercado laboral, evidentemente. Protective laws.
Por ejemplo, hay legislación protectiva o protectora, legislación que protege a las mujeres, que no deben trabajar por la noche o no deben trabajar en ciertos sectores o no realizar ciertas actividades que les perjudican. Ahora bien, si analizamos todos estos elementos globalmente, nos damos cuenta de que una empresa acabará considerando que dar trabajo a una mujer supone una tremenda carga, genera muchos gastos y además limita la flexibilidad. Así que acabará empleando a un hombre o promocionando, ascendiendo a un hombre. Y esto se traduce en una economía donde predominan los hombres, por lo menos en lo que se denomina la economía formal, no la informal. Como las mujeres están mal representadas en este sector formal, también dejan su trabajo por obligaciones familiares o se acogen a la jubilación anticipada. Todo ello tiene consecuencias en las decisiones, las tomas de decisiones y la representación de las mujeres en los órganos rectores de las empresas, donde vemos poquísimas consejeras o altas directivas. Ahora bien, lo que sí vemos, y ciertamente será necesario analizar este aspecto en más detalle, vemos que es más probable que las mujeres trabajen en el sector informal. Hemos visto que las mujeres en los países que hemos estudiado están muy bien educadas y por tanto no hay motivo en principio que explique su gran presencia en el sector informal. Sin embargo, hay una serie de factores que fomentan el empleo de las mujeres en el sector informal, ya que, por ejemplo, hay una serie de obligaciones para las empresas que contratan mujeres, como por ejemplo la obligación en algunos países de tener guarderías para sus hijos. Bueno, esto hace que sea más ventajoso para muchos empleadores contar con las mujeres en el sector informal. Así que vemos que también hay muchas mujeres que trabajan en casa o que son autónomas o que trabajan para pequeñas empresas que realmente no contribuyen mucho al PIB del país en cuestión o a la productividad. Como ha mencionado el secretario de Estado, el empleo tiene repercusiones no solamente en la vida de las personas, sino también en los ingresos en las economías de los países MENA. Como economista, yo diría que con todos estos factores que interactúan tanto entre sí, y estoy siendo provocadora, digamos que yo tengo una familia, mi marido puede trabajar para una empresa, recibir por ello un sueldo y luego prestaciones no salariales como cabeza de familia. A lo mejor es mejor que la mujer trabaje en el sector informal, quizás sea mejor así para una pareja, siempre y cuando el país esté constantemente constituido por parejas. Porque ¿qué ocurre después del divorcio? ¿Qué pasa con las mujeres solteras que no están casadas? Estos elementos no están tan claros. Queríamos investigarlos en más detalle. Carlos insistió mucho en que lo hiciéramos. Ahora bien, hay limitaciones en los datos, algo que tendremos que seguir analizando. Y por último, la creación de una empresa, la gestión de una empresa, el principio de la neutralidad de géneros se refleja claramente en la legislación. Aún así, las mujeres se enfrentan a obstáculos específicos de género a la hora de crear empresas y gestionarlas, desde el acceso a la financiación, lo cual nos lleva otra vez al Código de Familia y al derecho de heredar, el registro o constitución de empresas, la libertad de movimientos. Todos estos factores desempeñan un papel importantísimo. Las mujeres se enfrentan a obstáculos adicionales a la hora de constituir empresas y gestionarlas, ya que no tienen mucha experiencia en este mundo, no tienen acceso a redes establecidas y tampoco tienen acceso a organismos que pueden prestarles apoyo. Las estructuras existentes para
emprendedoras siguen dejando mucho que desear en estos países, así como la información sobre ellas. Luego tenemos una cuestión que también se ha mencionado anteriormente, la cuestión de la seguridad de las mujeres cuando se desplazan desde y hacia el trabajo y también cuando están desempeñando su trabajo. Se han implantado cambios muy positivos para brindarle seguridad a las mujeres en el lugar de trabajo y para combatir el acoso sexual y laboral, sobre todo en lo que se refiere a tu empleador, pero a lo mejor no tanto a los clientes o a los colegas de trabajo de estas mujeres. Hemos celebrado consultas a nivel nacional en Jordania con el secretario general de la Comisión Nacional de la Mujer en abril en Túnez, con Lesia Labidi, la ministra de Asuntos de la Mujer en Marruecos, con su excelencia Lassen Daoudi, ministro de Gobernanza y Asuntos Generales. También celebraremos consultas con Libia, prevista para diciembre en Túnez, y Argelia y Egipto. Las tenemos previstas para principios del año que viene. Estas consultas llevaron a las siguientes conclusiones. La mayor parte de los participantes recalcaron la importancia de las iniciativas que ya se han tomado, del trabajo realizado, valoraron nuestro análisis, también recalcaron la necesidad de mejorar el entendimiento y el análisis de la participación en la economía de las mujeres, ya que la creación de empresas por mujeres sigue teniendo un nivel muy bajo. Recalcaron asimismo la preponderancia de las mujeres en el sector informal y la repercusión de la participación de las mujeres en el sector informal, que requiere un mayor análisis. También subrayan la importancia del empoderamiento económico de las mujeres basado en reformas legislativas en un contexto que ya he mencionado. Hay diferencias de país a país. Cada uno de los países con los que hemos consultado evidentemente se centraron en sus especificidades. No tenemos tiempo de describirlas. También recalcaron la importancia de los grupos de vigilancia multidisciplinares que podría apoyar la OECD, ya que tenemos esta capacidad de convocatoria y también tenemos una cierta neutralidad, quizás, para apoyar la implantación de leyes con una perspectiva de género. Y en el informe, por ejemplo, vemos que en algunos países ciertos sectores laborales no caen dentro del marco de la legislación laboral, lo cual supone automáticamente que si estos sectores, por ejemplo, emplean sobre todo a mujeres, me refiero, por ejemplo, a la agricultura o, por ejemplo, el trabajo del hogar, aunque se ha modificado la legislación al respecto en Marruecos, seguirá siendo el sector un sector informal, ya que no lo abarca la legislación laboral. Luego también la posibilidad de horarios flexibles y trabajos a tiempo parcial. El compromiso del sector privado frente a la representación igualitaria de mujeres en los consejos de dirección de las empresas. Este es un debate en curso en nuestros países, y una mejor comprensión de las relaciones entre el contexto social y las reformas jurídicas, que son sobre todo necesarias a nivel subregional en países como Marruecos y Túnez, ya que existen no solamente diferencias entre país y país, sino también entre regiones y regiones. En Túnez hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la situación de las provincias costeras y las de las provincias interiores. Luego también, teniendo en cuenta la interacción entre diversas cláusulas jurídicas, llegamos a la conclusión de que en estos grupos habría que prestar más atención a las reformas que se imponen o que se implantan las reformas en un sector y qué repercusiones tienen estas reformas en los demás sectores desde una perspectiva más horizontal.
Sabemos asimismo que los cambios legislativos a veces llevan tiempo y otras veces no son necesariamente posibles. Un aspecto importante, y con ello concluiré, es identificar las buenas prácticas, no solamente en la región, sino también en otros lugares del mundo. Yo creo que ocasionalmente la gente sabe lo que ocurre en sus propios países, aunque no siempre están informadas. Me gusta sobre todo el punto 4 el cuarto objetivo de desarrollo del milenio, que se refiere a la educación. En el mejor de los casos, la gente sabe lo que se cuece en sus países, pero no en otros países. En una de las consultas realizadas en Egipto estábamos hablando de las repercusiones de la ley de herencia y una señora muy educada y muy veterana me preguntó, ¿pero cuáles son estas cláusulas en otros países de la herencia? Si no las conoces, ¿cómo te las puedes imaginar? O la ley de sucesión. Yo creo que es importante, por tanto, identificar las mejores prácticas. Para el Día de la Mujer, en la OCDE, no, el día antes del Día de la Mujer, estamos organizando entre diversos programas regionales, en la víspera del Día de la Mujer, en Latinoamérica, en el sureste asiático, en el sureste europeo, en Eurasia, una jornada en la que nos dedicaremos a identificar buenas prácticas en cada una de las regiones del mundo, incluidas regiones musulmanas. Es decir, cómo se cambiaron las cosas, si no fue posible cambiar la legislación o si la legislación cambió posteriormente a la implantación de estos cambios. Con ello concluyo mi presentación y le doy la palabra a Norma, que necesita utilizar el ordenador. Good morning. It's a great honor for me to participate today. Buenos días, para mí es un gran honor participar en esta reunión y dirigirme a ustedes no solamente como una de las colaboradoras de este informe de la OCDE, sino también como antigua asociada de investigación jurídica en el Instituto Max Planck para Derecho Internacional y Comparativo en Alemania, donde trabajé con otros expertos en los códigos familiares de los países musulmanes y sus perspectivas de reforma. Las perspectivas de reforma, como iba diciendo, en estos países. Mi investigación en el Instituto Max Planck se centraba sobre todo en las diferencias y similitudes de los desafíos en la reforma jurídica para igualar la posición de las mujeres en los países MENA. Hay países que han tomado estas iniciativas para la igualdad de género y otros, sin embargo, siguen teniendo mucha discriminación en la legislación. Por supuesto, si el derecho familiar es discriminatorio, esto tiene repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, puesto que las mujeres no están empoderadas ni económica, ni social, ni individualmente, lo cual tiene una influencia global en todos los ámbitos de la sociedad. En la región MENA, el matrimonio tiene una importancia muy grande en la sociedad. Las mujeres, sobre todo, ganan estatus cuando se convierten en esposas y madres. Por otro lado, la tasa de divorcio es bastante elevada en estos países. Y normalmente después del divorcio las mujeres se encuentran desprotegidas en lo que se refiere a sus derechos legales. También la informalidad del matrimonio es algo bastante generalizado. No suele haber reglamentos jurídicos que protejan a las mujeres en estas situaciones. Y a continuación quisiera prestar especial atención a algunas leyes discriminatorias del Código Familiar, del Código de Familia de estos 6 países. Voy a hablar en primer lugar del deber de obediencia en el matrimonio, de la poligamia, en segundo lugar de los derechos de propiedad en el seno del matrimonio, derechos de divorcio y derechos de sucesión o de herencia.
Todos estos países siguen manteniendo derechos maritales y obligaciones maritales específicas para hombres y mujeres. Normalmente las mujeres tienen derechos y obligaciones distintos a los de los hombres en el matrimonio. Y en algunos países incluso sigue existiendo el principio de obediencia, sigue en vigor, es decir, la mujer está obligada a obedecer a su marido y a cambio el marido mantiene a la mujer y a sus hijos. Este concepto y el hecho de que sigue existiendo diferencia de derechos entre hombres y mujeres en la ley de familia se traducen en una situación en la que hay muchas familias en estos países donde sigue preponderando la imagen tradicional de la familia. La esposa se queda en casa, cuida del hogar y obedece al marido, que es el jefe de familia y que es responsable sobre todo de mantenerla. In this situation, En esta situación, hay aspectos discriminatorios que suponen una amenaza para la mujer. Por ejemplo, el derecho a la poligamia, que persiste en todos los países excepto Túnez. Y es una amenaza para el bienestar emocional y material de las mujeres. Los países intentan limitar este derecho, pero sigue existiendo en principio. La separación de bienes también puede suponer una situación de discriminación para la mujer, porque según la imagen de la familia tradicional, una mujer no tiene una actividad remunerada y mientras esté casada no gana dinero, y si el régimen matrimonial es el de separación de bienes, entonces está en una situación de dependencia absoluta de su marido en caso de que haya un divorcio. Y si se divorcia, no tendrá activos propios. Según la imagen de la familia tradicional, el régimen de separación de bienes no es beneficioso para la mujer. Algunos países intentan promover la situación de bienes gananciales para que la mujer disponga de más autonomía, y esto se ha hecho por medio de leyes que le permiten a la pareja optar por un régimen de gananciales, pero si la pareja no se pone de acuerdo, por defecto rige la separación de bienes. Algunos países, por medio de estas leyes, han concienciado a la sociedad de que existe esa posibilidad de bienes gananciales. Egipto, Jordania y Libia no ofrecen esa posibilidad legislativa y prácticamente no existe ningún tipo de concienciación sobre la existencia del régimen de gananciales.
So I'm sorry, I forgot. Les pido disculpas porque se me ha olvidado esta transparencia que nos retrotrae al contrato de obediencia-manutención. En Túnez, Marruecos, Argelia y Libia, como he dicho, se ha eliminado el deber de obediencia, pero siguen existiendo obligaciones propias del hombre y obligaciones propias de la mujer. Ahora bien, Túnez, Marruecos y Argelia consideran ahora que la manutención de la familia, el mantenimiento de la familia, es una tarea compartida y eso cambia el papel de la mujer. En cambio, en Egipto y Jordania, la normativa sigue poniendo de manifiesto el deber de obediencia y por desobediencia se entiende que si una mujer se marcha de casa sin el permiso del marido o si acepta un trabajo remunerado en contra de la voluntad del marido. Y si el marido demuestra que eso va en contra de los intereses de la familia, se la considerará en situación de desobediencia y eso puede poner en peligro su derecho a manutención y también menoscaba su situación en caso de divorcio. Los derechos de divorcio en todos estos países también plantean algunos problemas, sobre todo en Libia, Egipto y Jordania, en donde el derecho incondicional de divorcio se mantiene. Y también es muy problemático el hecho de que el divorcio puede declararse fuera del ámbito judicial, es decir, que un marido puede acudir al registro y decir que se divorcia sin esgrimir motivos, ni siquiera tiene que informarle a su mujer, le correspondería al registro informar a la esposa. Por otra parte, una mujer que desee divorciarse tiene que demostrar que ha sido objeto de daños durante el matrimonio, porque solo así tendrá derecho a mantenimiento. Y esto es negativo porque los juicios de divorcio son muy largos y en Jordania y en Libia la mujer está en una situación legal muy indefinida y no tiene ningún tipo de certeza sobre lo que puede esperar en materia financiera. Para mejorar la situación de inseguridad, se introdujo un divorcio por vía rápida, pero en ese caso la mujer puede pedir el divorcio aunque no haya sufrido daños, lo cual significa que al menos puede huir de un matrimonio que la perjudica, pero en ese caso debe renunciar a todos sus derechos económicos. Esta es una herramienta práctica para maridos que no están dispuestos a pagar, porque a menudo lo que hacen es no aparecer ante el tribunal lo cual dificulta todavía más el que la mujer pueda demostrar que se ha visto perjudicada o dañada. Pero en fin, eso le permite a la mujer aclarar su situación jurídica. Esta ley, esta enmienda legislativa, es del 2000 y el objetivo
era consolidar los derechos de la mujer, pero al final resultó ser contraproducente. En general, la situación para la mujer es difícil y amenazadora. Según la imagen tradicional de la mujer, las mujeres no aceptan trabajo remunerado, como hemos dicho, y eso también se entiende cuando se ve el contrato entre obediencia y mantenimiento y los distintos papeles del hombre y la mujer en el matrimonio. Las mujeres tienen menos acceso a activos financieros debido al hecho de que heredan una cuota inferior que lo que heredan sus maridos y además por la separación de bienes. Una mujer que no tiene trabajo remunerado se encuentra en una situación en la que económicamente carece de recursos y los derechos incondicionales de divorcio de los maridos o la muerte del marido suponen un riesgo constante para la mujer y sus hijos, porque pueden terminar sin ningún tipo de apoyo financiero, porque incluso si un marido se divorcia de su mujer y debe mantener después a la mujer, estos pagos nunca superan los 2 años. Transcurridos esos 2 años, las mujeres se quedan sin el apoyo económico de sus exmaridos. Y si no han trabajado durante el matrimonio y han alcanzado una edad mediana, les es muy difícil salir de una situación tan complicada. O sea que esta manutención dura durante un periodo limitado. Una mujer que se divorcia tiene la dote pagada en el momento del matrimonio, de formarse el matrimonio y en el momento de disolverse también. Pero esa dote plantea varios problemas. En primer lugar, socialmente se espera que el primer pago de la dote se utilice para amueblar la casa. Así que no se considera ya como un elemento que dé seguridad financiera como en el pasado. Y en segundo lugar, debido a las dificultades económicas en el mundo árabe, y esto incluso antes de las revoluciones y con más razón después de las revoluciones, debido a esa situación hay una crisis de matrimonios. Las personas no se pueden permitir casarse debido a las expectativas sociales. Y porque está muy claro lo que debe pagar el marido y lo que debe pagar la esposa. Es una carga financiera enorme casarse. Y eso significa que muchos jóvenes simplemente no se lo pueden permitir y el matrimonio se va retrasando cada vez más. Y si por fin un hombre y una mujer logran casarse, las mujeres ya no están en la situación en la que estaban históricamente. Es decir, que ponen condiciones para casarse de autonomía económica. Y luego la dote, que debería constituir un elemento de seguridad financiera en caso de divorcio o muerte del marido, esta dote a menudo se registra
con un monto muy reducido. Y hoy día las mujeres en fin, esto socialmente no se acepta porque en la sociedad se considera que de todos modos los hombres que son jefes de familia deben pagarlo todo y las mujeres no pueden pedir más. Así que los derechos de divorcio incondicionales constituyen un peligro. Pero vemos cambios prometedores en esos países, ante todo en Túnez. Se dice que se está debatiendo la posibilidad de que la ley de sucesiones trate de igual modo a hombres y mujeres. Y también se está cuestionando la prohibición de que una mujer se case con alguien que no sea de fe islámica. De momento, estos cambios no se están dando en los demás países. Ya veremos qué hace Túnez al respecto. Será muy interesante. En Egipto, sin embargo, también hay medidas positivas. Por ejemplo, los derechos de sucesión también han cambiado en ese país. Ese cambio ha entrado en vigencia. No iguala la cuota de hombres y mujeres, ni mucho menos, pero con este cambio actualmente, antes del cambio, muchas herederas se quedaban sin nada, ni siquiera obtenían la mitad de lo que obtenían los hombres. Y esta enmienda legislativa tiene por objeto el que las herederas dejen de quedarse sin nada y sanciona a los herederos que se quedan con la cuota que les corresponde a las mujeres. El presidente al-Sisi, a principios de este año, propuso una enmienda de la ley de divorcio. También quería igualdad de derechos en esa ley y eliminar los derechos incondicionales de divorcio del marido. Pero la institución religiosa más importante de Egipto se lo impidió. Y por lo tanto, la propuesta no ha prosperado de momento y parece que a corto plazo no prosperará. De vez en cuando, en Egipto, se habla de usar el contrato de matrimonio como una forma para garantizar la autonomía. Por ejemplo, para declarar cuál es la dote, y también existe la posibilidad, aunque no haya una norma legislativa, existe la posibilidad para que las mujeres inscriban en el contrato que tienen también un derecho incondicional de divorcio. Y la sociedad no entiende bien, porque para los parlamentarios, por ejemplo, si las mujeres estipulan esa cláusula en el contrato del matrimonio, le quitan ese derecho al marido, pero no es así. Se supone que es un derecho que tendrían ambos. Pero es muy poco frecuente que las mujeres
intenten que se contemple esa cláusula en el contrato. Es algo nuevo, es algo que se ha debatido mucho, pero cuando se celebra el matrimonio, las mujeres están ante un entorno muy dominado por los hombres, el registrador civil, el guardián de la mujer, hombre, que no es obligatorio, pero que sigue estando presente en el momento de celebrarse el matrimonio, y el marido. Entonces, las mujeres están en un entorno que no les facilita el poder aplicar cláusulas progresistas, en su contrato de matrimonio. En todos los países estudiados, los parlamentos quieren introducir cambios que tengan efectos positivos en las familias, y la cooperación internacional y el intercambio de ejemplos de Europa solo puede tener repercusiones positivas. Y me voy a detener aquí y con mucho gusto puedo contestar a sus preguntas. Gracias.